B2B Sales Podcast. Bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a presentar la tecnología de Edge Computing. Me presento primero, mi nombre es Ana Lu Vilches y junto con mi compañera Chris formamos parte del grupo de tecnología de Global CTIO. Yo estoy encargada de todo lo que es el governance, tanto con las nuevas empresas y como los proyectos europeos. Y Chris, si quieres te presento. Yo soy la responsable del equipo de Edge Computing, igual en el área de CTIO de Telefónica. Bueno, si quieres empezamos en materia. Venga. Y lo primero creo que tenemos que sentar un poco las bases, así que ¿nos puedes comentar qué es la tecnología de Edge Computing? Claro. Nosotros en Telefónica llevamos trabajando en Edge Computing desde el 2019. Estamos trabajando en organismos de estandarización, también lanzamos RFIs, que son como prospecciones a la industria para ver cuál es el estado de la tecnología y ayudamos a nuestras operadoras a implementarlo, ¿no? Entonces, empecemos primero por qué es Edge Computing, porque si tú le preguntas a cualquiera qué es Edge Computing, dependiendo de quién se lo preguntes, pues te va a responder una cosa u otra. Entonces, para nosotros, Edge Computing no solo es una distribución de cargas más cercanas al usuario, sino que también queremos dar servicios de valor añadido a nuestros clientes. Lo que hacemos es que nos apalancamos en la información que tenemos en la red y no solo tenemos una cloud normal más cercana al usuario, sino que tenemos funcionalidades de valor añadido, ¿no? Damos un valor agregado. ¿Vale? Exacto. Por ejemplo, las dos primeras, ¿no? las más básicas son selección del edge más adecuado, tanto desde el punto de vista del desarrollador como desde el punto de vista del terminal. Entonces, desde el punto de vista del desarrollador, ahora mismo, ¿qué ocurre? Pues un desarrollador va a Google o a Amazon, ¿no? Y abre el portal y despliega su carga. Nosotros, además de especificar los requisitos de cloud, lo que también les vamos a pedir es que nos especifiquen los requisitos de red. Por ejemplo, mi aplicación necesita una latencia de tantos milisegundos o ancho de banda o incluso soberanía, ¿no? Pues no quiero que mi aplicación salga de la Comunidad de Madrid. O calidad. Exacto, por ejemplo. Vale. Y entonces lo que hacemos es que esta plataforma de Edge tiene la inteligencia suficiente para desplegar las cargas usando el cloud de Telefónica y además también coger información de la red pues para tomar estas decisiones de manera inteligente, ¿no? De acuerdo. Eso desde el punto de vista del desarrollador, pero desde el punto de vista del terminal Del usuario. ocurre lo mismo. Imagínate, por ejemplo, que tú estás con tu móvil o con unas gafas de realidad virtual y estás haciendo una llamada holográfica, ¿no? Dependiendo de dónde estés, una cosa es que estés aquí en Madrid o que estés en la playa en Valencia, por ejemplo, pues te vas a tener que conectar a un Edge o a otro. Exacto. Entonces, lo que hacemos es que dependiendo en el punto en el que el terminal se una a nuestra red, decidimos cuál es el Edge más adecuado. Vale. ¿Y qué pasa si nos estamos moviendo? Buena Por pregunta. ejemplo. Por ejemplo, un tren. Un tren. ¿No? ¿Qué ocurre si las cámaras de un tren necesitan enviar esa información o nosotras estamos haciendo una llamada holográfica, yo estoy en el tren y tú estás aquí en la oficina, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que tenemos que gestionar esa movilidad. Entonces, a la vez que el usuario final se está moviendo, nosotros tenemos que conseguir que la aplicación se mueva en paralelo al mismo tiempo. Entonces, si tú estás en Sevilla y estás en un tren que va a Barcelona, tenemos que ir consiguiendo que la aplicación se mueva a la vez que tú y tú te vayas conectando al edge más adecuado. Y lo mismo con el roaming. Claro. ¿Qué ocurre si viajamos y nos vamos a Italia o a otra parte de Europa? Exacto, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ahí lo que tenemos es la federación. La federación es la conectividad de dos plataformas de Edge al mismo nivel de dos operadores distintos. Imagínate que nos vamos a Italia, ¿no? Pues conectar nuestra plataforma de Telefónica con la plataforma de Telecom Italia. Así lo que conseguimos son dos cosas. Uno, que el desarrollador solo tenga un único punto de entrada para poder desplegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que si quiere desplegar, viene a Telefónica, despliega, pero luego tiene que ir a Telecom Italia y desplegar. En este caso, lo que hace es que solo desde Telefónica puede desplegar en nuestra huella y también en
en la de Italia. Y lo mismo, eso nos ayuda también a gestionar el roaming anterior. Claro. Eso es. Vale. Pero bueno, en todo esto no estamos trabajando solos. Estamos trabajando con un montón de otras compañías de Europa. Así que cuéntanos, Ana Lu. Sí, en efecto, desde diciembre del 2023 somos parte de un gran proyecto europeo que se llama LIP6SIS, que por sus siglas en inglés son proyectos que son importantes para el común de Europa. Ajá. Básicamente y específicamente en lo que tiene que ver con los servicios de cloud y la infraestructura cloud. Vale. Allí, al grupo de Edge, estamos con más de 19 partners directos, que son compañías que no solamente son telcos, son compañías de cualquier otro ámbito, vale. ámbitos de AI, ámbitos de cloud providers, desarrolladores también, ¿no? Inclusive también que estamos unidos en este proyecto y que la Unión Europea está dando funding para poder seguir con la tecnología. Okay. Telefónica está muy bien posicionada en ese proyecto, básicamente porque somos el único operador europeo que está haciendo un deployment para casos comercializables de Edge. Mira qué bien. En concreto, Telefónica de España está haciendo aproximadamente entre 15 y 20 nodos de Edge, vale. En todo lo que son las regiones del territorio para alcanzar o poder hacer casos de uso de, como dices, bajas latencias, soberanía del dato, que podamos mantener la soberanía del dato, inclusive también casos de uso al menos un poco más innovadores como cargas o entrenamientos de inteligencia artificial. ¿Y qué hemos hecho exactamente en España? Sí, te iba a comentar. Bueno, pues hemos hecho todo lo que es la adecuación de nuestras centrales para que podamos convertirnos en un nodo de Edge en cada una de ellas. Hemos hecho también adecuaciones de todo lo que es nuestra red móvil para que a través del 5G podamos soportar esas cargas y esa baja latencia que necesitamos, y también las conexiones con nuestra red fija para que podamos alcanzar el perímetro de toda nuestra huella en el territorio nacional. Es decir, eso que he comentado antes, ¿no? Que no es solo cloud, sino que también estamos apalancándonos en nuestra red. En efecto, no es solamente un producto o una infraestructura cloud, sino que es un producto que además tiene valor agregado, como has comentado, con todo lo que tenemos en nuestra red. ¿Vale? Pero bueno, no solamente estamos en este proyecto europeo, Chris, ¿no? También estamos con otras telco o con otras compañías de telecomunicación haciendo el impulso de la tecnología. Cuéntanos un poco. Estamos, por ejemplo, en varias zonas, ¿no? O en varios foros. Por un lado, estamos con un proyecto que llamamos eGate, que estamos la mayoría de los operadores europeos, y lo que estamos haciendo ahí es impulsar el Edge y impulsar esta federación que hemos comentado, ¿no? Porque Telefónica sola, impulsando esto, no es suficiente, ¿no? Necesitamos que toda la industria estemos en conjunto empujando el desarrollo de la... estándares. Exacto. Es más, estamos liderando los grupos de la GSMA y de Cámara. Cámara es una comunidad open source en la Linux Foundation que define las APIs que exponer a estos desarrolladores que hablábamos antes, y entonces nosotros estamos desde Telefónica, lideramos esos grupos, pero nos apalancamos en la ayuda del resto de operadores pues, para poder impulsar ese desarrollo, ¿no? Pero aquí lo principal son los casos de uso. Es lo principal. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo generamos valor a los clientes? Eso es lo principal. Bueno, por ahora estamos trabajando en casos de uso como Computer Vision, estamos trabajando también en casos de usos como tiene que ver todo lo que tiene que ver con el sector B2B en robótica para la industria de manufacturas y este tipo de cosas. Y también tenemos casos de uso mucho más innovadores. Por ejemplo, en AI, para hacer entrenamiento de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con los modelos. Con la inteligencia artificial tiene que estar. Claro. Hologramas, o como también tú dices, todo lo que tiene que ver con drones y todos los temas de seguridad, para poder ampliar todo lo que es las bajas latencias que necesitan ese tipo de casos. Pero creo que todo el tema de casos de uso y de lo que estamos haciendo comercialmente, que es muchísimo, va para otro episodio de este tipo de podcast. Así que los esperamos en el siguiente. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. B2B Sales Podcast.